Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más aquí con ustedes, compartiendo la palabra de Dios y eh, gozándonos realmente de aprender cosas sumamente importantes. Si ustedes recuerdan, los programas anteriores estuvieron basados en este cuadro que tenemos aquí, que son los 8 aspectos básicos que Pedro nos habla y que la podemos ver como fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y amor. Si nosotros miramos todo eso, tenemos la base para lo que es nuestra vida. Pero déjenme continuar porque esto pone un fundamento. Y el apóstol Pedro, después de que nos habla del fundamento, nos habla de que si nosotros seguimos eso, no vamos a caer. Y más adelante nos agrega todavía un paso de todo el contenido central de la Biblia como el fundamento para nuestra vida. Pero el capítulo 2 y el capítulo 3 de Segunda de Pedro penetran en otra dimensión. Y esta dimensión tiene que ver con batalla. En otras palabras, hoy vamos a tratar el tema, siempre un camino seguro, pero es la batalla del cristiano en diferentes áreas. Y entonces hoy vamos a trabajar el capítulo 2. Debido a que el capítulo 2 es largo, pero repite un montón y pone cosas de diferentes maneras, voy a leer solo una parte. Dice, en el pueblo judío hubo falsos profetas y también entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas. Por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Permítanme detenerme aquí. La primera cosa que quiero decir es que este capítulo es obvio que el apóstol Pedro está profetizando, está hablando de las cosas que van a suceder al final de la historia, que obviamente ya tenía en su punto de partida desde el tiempo de Pedro, pero está hablando de toda una situación en donde iba a venir sobre el pueblo de Dios una serie de pruebas y una serie de batallas contra falsedades que nosotros debemos prevenir por anticipado. Pedro nos pone los fundamentos, nos habla de crecer y nos requiere a nosotros que estemos firmes. Y ya hablamos, esto lo he dejado aquí porque es importante que tengamos presente eso y que lo memoricemos lo mejor posible. La base es que ustedes ven que Pedro está profetizando sobre grandes problemas, gente que se desvía, predicadores, maestros de la palabra, que van a enseñar falsedades. Bajo este sentido, yo creo que es importante que nosotros notemos que lo que está diciéndonos Pedro es, miren, ustedes ya aprendieron la verdad, ahora les voy a presentar el cuadro de lo que se viene. Y ustedes tienen que aprender a defenderse, a sobrevivir y a tener la victoria en medio de las pruebas de la vida. Básicamente, nuestra doctrina define la manera en que nosotros vivimos. Y si creemos como la Biblia lo enseña y como Pedro nos lo dice, entonces nosotros vamos a vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Y eso es básico. Hay un principio que dice, según creo, así vivo. Según creo, así vivo. Y esta realidad es muy grande porque de alguna manera, cuando nosotros creemos en la verdad de Dios, nuestra vida va a ser una vida significativamente correcta. Pero si nosotros vamos tras doctrinas falsas, nuestra vida no va a ser correcta. Bajo este principio, creo que es importante que nosotros notemos algunas cosas claves.
El apóstol Pedro habla de herejías destructivas. Creo que debo definir la herejía porque es una palabra que no tiene un uso muy regular. Pero la herejía es sencillamente tomar una verdad y tergiversarla. Es alterar el sentido de una verdad o mezclar la verdad con una mentira. Toda herejía empieza hablándonos de una verdad bíblica, pero terminan agregando algo falso. Esto nos muestra a nosotros que tiene hasta cierto punto el propósito de engañar, porque se está usando la verdad, pero se está tergiversando en muchos sentidos. Entonces, el problema es que cuando nosotros enfrentamos las herejías, nos vamos a dar cuenta de que en principio parecieran ser verdades, parecieran ser enseñanzas cristianas, pero se salen por un lado, afectan terriblemente. Y nosotros debemos darnos cuenta de que la verdad debe estar de acuerdo a las escrituras. Entonces, me doy cuenta que las principales fuentes de herejías se dan entre las sectas, entre predicadores cristianos que tienen mal entendimiento o poca formación bíblica y enseñan lo que se les ocurre. Y entonces el problema es que fácilmente se pueden salir de la verdad. Yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que cualquier alteración de la verdad bíblica puede llegar a ser una herejía. Podemos hacer cambios y podemos hacer cosas, pero la Biblia tiene cosas y quiero decir esto. Nosotros tenemos que saber que hay una doctrina fundamental en la Biblia sobre la cual no podemos discutir. Es una verdad absoluta. Por ejemplo, que Cristo vino al mundo, cierto. Que Cristo nos salvó en la cruz del Calvario, cierto. Que Cristo enseñó muchísimas cosas, cierto. No podemos cambiarlo. Pero sí hay pequeños detalles que en realidad la Biblia no le pone gran importancia. Por ejemplo, la Biblia nos habla de que Jesús llamó a Zaqueo. Y la Biblia dice que era un hombre pequeño, de baja estatura. Pero no nos vamos a poner a discutir si era 1,50 o 1,60 o 1,40. ¿Cuánto medía Zaqueo? Que me importa, era un hombre bajo y el corazón de todo no es su estatura, el corazón de todo es Dios va a tocar la vida de Zaqueo. Entonces, de esta misma manera aparecen muchas cosas en la Biblia que no necesariamente son fundamentales, pero son básicas en cuanto a lo que Dios está haciendo. En realidad, lo que nosotros debemos poner mucha atención es al corazón mismo del Evangelio. Y el corazón mismo se encuentra en gran parte resumido en estas 8 partes. Yo digo que el problema de las herejías no es solamente que falsee la doctrina y que falsee la verdad, sino que como afirmamos antes, según creemos, así vivimos o así actuamos. Entonces, si nuestra creencia se va por un lado, hacia lo falso, entonces nuestras vidas también se van a ir al lado equivocado. El deseo de Dios es que seamos perfectos, semejantes a Cristo. Pero cuando se falsea la verdad, entonces aquel que hace que la gente falsee la verdad, también hace que se faltee la verdad de la forma de vivir. Y eso quiere decir que mucha gente se va a una vida licenciosa y pecaminosa. Hace algunos años se levantó una secta que al principio empezó a decir que él era el Cristo y empezó a decir: yo soy Jesucristo y estoy en la tierra y vine a salvar a los hombres. Mucha gente lo siguió, ¿saben ustedes? Y sin embargo la Biblia
nos advierte a nosotros, vendrán muchos falsos cristos y los engañarán. Si uno lo sabe, ¿cómo es posible que caiga en esa trampa? Ha habido aquí también un hombre en Chimaltenango que se declaró Cristo vivo en la tierra. Nosotros miramos que esas cosas están ocurriendo en nuestro mundo y nosotros las estamos viendo. Pero esta situación vino a alterar tremendamente la vida de muchos que cayeron en la mentira creyendo que era verdad. Yo me doy cuenta de lo tremendo que es esto, porque igualmente se levantó un movimiento judaizante y mucha gente empezó a insistir en que debiéramos celebrar las fiestas judías y que debiéramos volver otra vez a la ley y a los ritos antiguos. Y déjenme decirles, si volvemos a todo eso, estamos negando a Jesucristo. Si Jesucristo vino a perfeccionarlo todo, si Jesucristo vino a darle un sentido a lo del antiguo pacto, no para que nosotros volviéramos y regresáramos a las sombras. Cristo es la realidad, lo demás son sombras y vamos a ir con la realidad. Ese es el punto base. Otro de los problemas serios que la iglesia tuvo que confrontar y que lo miramos aquí y empezó desde que el cristianismo empezó a ser predicado en el mundo griego, es que llegó el mensaje de Jesucristo a muchos griegos que tenían una filosofía gnóstica, lo que se llama el gnosticismo. ¿Qué es eso? El gnosticismo es una filosofía griega y no voy a presentar todo el sentido, pero voy a hablar de lo principal. El gnosticismo considera que la materia es mala y que el alma y el espíritu es bueno. En principio uno dice, bueno, no está mala la idea, pero el problema que trae es, bueno, entonces me voy a dedicar al espíritu y no importa lo que haga con el cuerpo. Entonces yo puedo pecar, pero como mi espíritu es salvo, el pecado no cuenta. Y ellos empezaron a enseñar esto. Se regó. Y yo me recuerdo que mucha gente que estaba en pecado, muchas iglesias decidieron irse ahí porque ahí tenían permiso de pecar. El problema era muy fuerte. Lo que está profetizando Pedro es el peligro de una apostasía, es decir, un negar la fe a través de falsas doctrinas. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que cuando el Evangelio es colocado en diferentes estructuras de pensamiento, corremos el peligro de caer en el problema del pensamiento. Por ejemplo, uno de los problemas de la teología de los primeros siglos, siglo IV más o menos, es que utilizaron la filosofía griega como fundamento del pensamiento. Contemporáneamente muchos han agarrado la filosofía de Heidegger para expresar el Evangelio, pero en realidad toda filosofía ya tiene sus bases de pensamiento. No podemos nosotros penetrar al Evangelio mezclándolo con otras líneas de pensamiento porque podemos alterar completamente el Evangelio. Yo fui educado de una forma difícil, si podría decir eso, porque estudiamos a unos teólogos alemanes que tenían precisamente los principios de Heidegger y negaban muchas de las cosas que están en la Biblia. Por ejemplo, negaban los milagros, negaban que Jesús tuviera el poder de sanar y de mover montes y lo que fuera, y tenían hasta explicaciones lógicas humanas, porque el problema de muchas filosofías es que están fundamentadas en un nivel de humanismo. Entonces, eso hace que el Evangelio sea afectado y dañado. Pero el gnosticismo lo que hizo fue que existiera un dualismo, alma y espíritu versus cuerpo. Y entonces, por supuesto, eso llevó a extremos. Que algunos llegaron a pecar porque, bueno, soy salvo, entonces mi cuerpo no se va a morir, se va a destruir y ya no. Yo creo, y debo afirmarles aquí a ustedes, que la salvación incluye espíritu, alma y cuerpo. Dios no vino a salvar espíritus ni almas, sino seres humanos.
Y los seres humanos somos espíritu, alma y cuerpo. Así que todo tiene que conjuntarse en un solo ser, que somos nosotros, y con eso caminamos adelante. Entonces, nosotros debemos cuidarnos mucho de eso, porque todavía el pensamiento gnóstico está funcionando en muchos lugares, y muchos piensan y se pervierten en esas cosas. Hace algún tiempo yo tuve la oportunidad de ver a un pastor que basaba la función de su iglesia en aquel pasaje donde dice que las serpientes lo morderán y no les pasará nada. Y entonces siempre tenía él serpientes venenosas en su altar y en su podio. Saben que el resultado fue que de repente una serpiente lo mordió y se murió. Que Dios diga eso no quiere decir que nosotros nos sometamos a hacerlo siempre y siempre va a funcionar. Eso funciona cuando nosotros estamos en plena actividad sirviendo al Señor, no como un show y cosas por el estilo. Déjenme penetrar un poco más entonces a las profecías de Pedro. Primero dice que las herejías terminan siempre negando a Jesucristo. Niegan a Jesucristo y niegan su verdad. Ustedes ven, por ejemplo, los testigos de Jehová niegan a Jesucristo como Dios, niegan a Jesucristo y lo ponen como hermano de Satanás. Ellos alteraron totalmente la doctrina. La otra cosa es, Jesús es hombre y es Dios. Es Dios hecho hombre, es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero uno de los primeros problemas que ha ocurrido es que algunos afirman, bueno, Jesucristo es hombre, se hizo hombre como nosotros, pero no fue Dios. Y los gnósticos hablaban de que Jesucristo, o Jesús más bien, fue un hombre normal. Pero cuando fue bautizado, se le metió el Cristo, el Mesías. Y cuando murió se le salió. Así que murió el hombre, no el Hijo de Dios. Ellos tienen unas doctrinas tan extrañas y que son antibíblicas, que es terrible. Déjenme decirles que este tipo de pecados y este tipo de problemas provocan la ira de Dios. Y no solo eso, sino que como cuando el cuerpo no tiene valor, entonces se cae con mucha facilidad en los pecados sexuales, en la sodomía, en la prostitución y en todo ese tipo de cosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pedro también nos habla de la gente que blasfema contra Dios y blasfema contra los seres celestiales. Y obviamente él dice que están condenados ya. Pero también habla de los adúlteros y que seducen a otros a actos inmorales. Especialmente, oigan bien esto, especialmente para los que son inconstantes en la fe. Yo me doy cuenta de lo importante es de esto por una sencilla razón. Pedro conocía la situación y cuando recibe estas verdades también recibe de Dios las advertencias. Tengan cuidado porque va a haber problemas y va a haber problemas serios y van a tratar de hacer que el evangelio sea adulterado y como tal esa situación se va a volver muy conflictiva. Va a haber gente, dice, en los tiempos finales, que son llenos de avaricia, que son ambiciosos, con pasiones desenfrenadas, y van por el camino de Balaam. Si ustedes conocen algo de la historia de Balaam, Balaam fue llamado para maldecir al pueblo de Dios, pero Dios no lo dejó. Pero sin embargo, por lo que leemos en el resto de la Biblia, lo que Balaam hizo fue aconsejar que esta gente buscara enamorar a las mujeres y las mujeres a los hombres, seducirlos y de esa manera hacer caer al pueblo de Israel. Ustedes ven que el diablo tiene sus trucos y cuando ya los conocemos entonces podemos estar prevenidos. El pecado de Balaam o el camino de Balaam tiene que ver exactamente con seducción y con hacernos caer
en pecados sexuales para perder lo que Dios nos ha dado. Pero hay otros que prometen libertad y lo que terminan es en un gran libertinaje. Habiendo conocido a Cristo y al mismo tiempo ser vencidos por el pecado, es terrible. La epístola a los Hebreos dice que ya no hay otro camino de salvación para aquellos que, habiendo participado de los dones celestiales, habiendo participado de la salvación, habiendo participado a Cristo y finalmente le niegan, ya no hay otra salvación para ellos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque permítanme decir, toda esta serie de problemas de desvíos tiene consecuencias, y yo creo que Pedro nos describe perfectamente, yo diría hasta descaradamente, abiertamente, todas las consecuencias que traen las falsas enseñanzas. Su advertencia debe ser considerada en serio por todos nosotros, porque al hablar de esto nos está diciendo, cuídense, yo les doy la base, pero ustedes son responsables a la hora de tener que enfrentar toda mentira. Oigan lo que dice Pablo, lo que dice Pedro. A los que se han desviado les espera condenación. Al igual que a los ángeles caídos, les esperan cavernas de sufrimiento. Al igual que en el tiempo de Noé, la gente le esperaba un diluvio y la muerte. Dios no va a destruir todo con diluvio, pero sí sabemos concretamente que la va a destruir. Eso lo vamos a hablar en nuestro siguiente programa. Pero ustedes ven que la gente de Noé hasta se burló de Noé y todo eso, pero todos perecieron en el diluvio. Yo creo que es importante que nosotros oigamos esto porque los desvíos tienen consecuencias. Dice, les espera un final como el final de Sodoma y Gomorra. Ustedes saben la destrucción de Sodoma y Gomorra, y fue por el pecado básico de Sodoma y Gomorra, la sodomía que hoy se llama así. Cada quien, dice Pedro, recibirá el pago de su propio desvío. Yo creo que es importante que miremos eso, porque advierte, les hubiera sido mucho mejor no conocer a Cristo que ser vencidos por los pecados, y les sucederá lo mismo. Oigan esto, el perro vuelve a su vómito, el cerdo lavado vuelve al chiquero. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, mis hermanos. Cuando estoy hablando de este tipo de cosas, me parece a mí que nosotros debemos darnos cuenta de que la advertencia de Pedro es muy importante. Es tan importante que no podemos pasarlas por alto. Y yo estoy hablando esto precisamente con toda claridad para que ustedes tomen conciencia de que no se dejen engañar por falsas doctrinas o por cosas emocionales o por cosas de otro lado. Dios tiene, por supuesto, muchas cosas emocionales y emotivas. Estar con Él es una emoción tremenda, es un gozo, es una alegría. Pero la vida no se basa en emociones, se basa en la verdad, se basa en la relación personal, se basa en la guía del Espíritu Santo, se basa en la obediencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese punto, tenemos que darnos cuenta de lo importante que es que nosotros miremos que cualquier desvío va a tener su paga. Y la paga resulta ser conflictiva y problemática, dolorosa. Creyendo que estamos caminando bien, nos desviamos. Dice Salomón que hay caminos que parecen caminos de vida, pero su final es camino de muerte. Si nosotros miramos eso, muchos se han desviado simplemente por costumbre, porque como él ha sido mi pastor y él se desvió, yo voy con él. Ese no es el punto. Nosotros tenemos casos tan terribles como el caso de Jimmy Jones y toda la gente. Miren, mataron a más de 900 personas que se habían desviado
Y por supuesto no solo lo siguieron a él, sino que él se volvió una especie de padre sexual de la mayoría de los niños con todas las mujeres de ese grupo. Yo me doy cuenta de lo terrible, porque todas esas cosas que han pasado son el resultado de la tergiversación y a veces mezclados con espiritismo y con algún tipo de ocultismo. Yo creo que este tipo de cosas debemos conocerlas, y déjenme decirles, no nos abramos a las cosas que tienen errores. Seamos como los de Berea y miremos que todo lo que escuchamos, pongámonos en la Biblia y miremos si es cierto o no. Creo que es importante que nosotros veamos eso, porque no podemos extraviarnos. El capítulo 2 de segunda epístola de Pedro nos afirma ya como bendición a nosotros que el Señor sabe librar de las pruebas a los suyos y les advierte que el valor de la vida y el precio que Cristo pagó por nosotros es suficientemente alto como para que lo despreciemos. Nosotros no podemos andar en líneas de pecado y pretender ser hijos de Dios. Tengamos cuidado, porque los errores nos traen a nosotros situaciones muy complicadas. Todo desvío tiene un autor y se llama Satanás. Y esos desvíos hacen que la gente se pierda. Así que yo les invito a ustedes a profundizar en las Sagradas Escrituras, a que afirmemos nuestro caminar en Cristo Jesús, que afirmemos las bases y fundamentos de nuestra fe, que nos agarremos de la verdad y no la soltemos jamás, y que Dios nos bendiga en eso y que nos fortalezca en eso, porque en la vida vamos a tener muchas luchas, pero Dios siempre nos dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Gracias, Padre, por esto. Gracias por tu palabra. Gracias por estas palabras proféticas de Pedro que nos advierten de los peligros que hay en este mundo. Y gracias porque nos permiten perseverar firmemente en los caminos de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás en control. Y yo te quiero pedir que todos los que están viendo este programa sean fortalecidos en tu palabra, que puedan caminar firmemente, sólidamente y no dejarse engañar por falsas doctrinas, cosas sutiles a veces, pero que traen un daño profundo. Gracias, Señor, bendícelos y bendice a toda tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.